Bien, buenas noches, hermanos. Gracias por estar con nosotros. Tenemos realmente un gran placer de poder expresar este tema que desde el año 2014 venimos presentando. Este tema tiene un título realmente bastante interesante, porque muchos se preguntarían por qué ese título. El título de ¿por qué se están enfermando los que obedecen? Porque nosotros sabemos por qué se enferman los que desobedecen. Pero ¿por qué los que obedecen se están enfermando? ¿Por qué se enferman los que obedecen? Es mi pregunta que le hice a Dios en el año 2012. 2 años después de esta pregunta, estamos aquí hoy presentando este tema, que fue expuesto por una semana completa en un campestre, explicando el por qué se están enfermando los que obedecen. ¿He escuchado alguna vez personas decir, oye, este hermano tanto que se cuidaba y mira cómo está enfermo, ¿no? ¿Se ha preguntado por qué alguna vez? ¿Se ha preguntado por qué se enferman los que obedecen? Pues nosotros con este tema queremos aclarar muchas cosas que en el pasado estuvimos hablando hace ya un poquito más de 10 años, 8 o 9 años atrás, acerca de ciertos alimentos que se podían consumir y debido a cambios que ha habido aquí en la tierra y cambios producidos por compañías inescrupulosas que están haciéndole daño a los productos de la tierra, y eso es lo que queremos expresar esta noche. ¿Por qué se están enfermando los que obedecen? Mi pregunta nuevamente. Hermanos, si el enemigo quiere enfermar a alguien, no va a enfermar al que le obedece a él. ¿Estamos entendiendo? Van a enfermar el enemigo, va a enfermar a aquella persona que obedece a Dios, pero el que le obedece a él no lo enferma inmediatamente, sino después. Pero ¿por qué se enferman los que realmente obedecen al Señor? ¿Por qué? Padece el justo, ¿no? Pues el libro de Apocalipsis lo explica claramente, por qué se enferma el que obedece. Y dice aquí claramente, en Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, quiere decir contra la iglesia, y se fue a hacer guerra. ¿Con qué? Contra el resto de esa iglesia, de esa mujer, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. No todos guardan los mandamientos de Dios, no todos tienen el testimonio de Jesucristo, pero aquellos que sí guardan los mandamientos de Dios y tienen testimonio de Jesucristo padecen persecución y guerra del enemigo de las almas, del enemigo de Dios, del enemigo nuestro, del enemigo de Jesús. Así que, hermanos, estamos en tiempo de guerra y no en tiempo de paz. Si el enemigo quiere dañar a alguien, no va a dañar a aquella persona que desobedece a Dios, sino va a dañar y enfocar toda su trama y toda su maldad contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios, como dice la palabra de Dios. Aquí no se incluye a toda la tierra, a todos los cristianos, solamente un grupo específico, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estos son los que van a padecer de persecución. Entonces, vamos a leer lo que dice Testimonio para la Iglesia, página 133, párrafo 2, donde hace también un comentario de la 2 de Corintios 6:16. Dice el Espíritu de Profecía, los que enseñan los principios de la reforma de la salud deben comprender bien los asuntos relacionados con la enfermedad y sus causas y entender que cada acción del agente humano debe realizarse en perfecta armonía con las leyes de la vida. La luz que Dios nos ha concedido en esto de la reforma de la salud es para nuestra propia salvación y la salvación del mundo, hermanos. Se debe informar a la gente con relación al cuidado del cuerpo humano, preparado por el Cordero para que sea su morada, y sobre el cual desea que ejerzamos una mayordomía fiel, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bien, hermanos, por muchos años me pregunté, porque vi hermanos de la iglesia fieles a Dios en todos los principios, no solamente los principios de salud, sino fieles a Dios en los principios de la palabra de Dios. Vi que estos hermanos, un hermano muy querido, sufrió un infarto cardíaco, siendo vegetariano veganista por más de 25 años. Vi una hermana muy fiel a Dios también en los principios de la alimentación,
enfermarse de un cáncer de colon. Vi otros hermanos, una hermana muy triste que en 2 meses un tumor cancerígeno del cerebro la mató, siendo vegetariana, siendo adventista del séptimo día. Y yo me pregunté, ¿por qué, Señor, se están enfermando los que te están obedeciendo? Ese es el título de este tema y es la inquietud que yo tuve con Dios. Así que empecé a investigar y encontré realmente algo que me sacó de foco completamente. ¿Por qué? Porque en el pasado todos los estudios donde estaban los adventistas del séptimo día involucrados, todos los adventistas del séptimo día involucrados en el estudio salían airosos en los estudios. Y en este estudio no pasó lo mismo. Y me llamó la atención, ¿por qué? Así que esta revista de nutrición y metabolismo, una revista donde aparece el estudio de la grasa y la enfermedad coronaria, un estudio realmente de un metaanálisis de 26 estudios y más de 280,000 personas incluidas en el estudio. Este estudio fue reportado en el año 2009 por esta revista y en el estudio aparece lo siguiente, que no encontraron ninguna relación entre la enfermedad coronaria y el monto de grasa en la nutrición. Esto me impresionó mucho. Estamos viviendo en una nación que todo es bajo de grasa, low fat, y aquí se preocupa mucho que todo sea bajo de grasa, bajo de grasa. Entonces decimos, wow, este país que dice que las grasas son las responsables de enfermedad cardíaca, en este estudio dice que el monto de la grasa en la nutrición no tiene ninguna relación con la enfermedad coronaria. Y otra cosa es si con la calidad de la grasa en la nutrición, sí. ¿Qué sucede? En este estudio habla acerca de las grasas y los ácidos grasos en el ser humano. ¿Qué son los ácidos grasos? Los que ya conocemos como omegas, omega 3, omega 6, omega 9. Estos son ácidos grasos, ¿no? Y este estudio realmente va a mostrar lo siguiente, y estas son las conclusiones del estudio. En las conclusiones del estudio aparecen 5 grupos étnicos, 5 grupos, y donde están los adventistas del séptimo día vegetarianos, están los alemanes, franceses, israelitas y griegos no vegetarianos, y fueron comparados ellos en este estudio, más de 280,000 personas, y donde se le midió los niveles de colesterol y el radio que debe existir entre el omega 6 y el omega 3, que debe ser 2 en 1. ¿Qué queremos decir con esto? Que si usted come un alimento que tiene, por ejemplo, 10 miligramos de omega 6, debería tener 5 miligramos de omega 3. Si usted come un alimento que tiene 2 miligramos de omega 6, debería tener 1 miligramo de omega 3. Quiere decir una proporción del doble del 6 que del 1, pero debe ser de 2 en 1. Así que se le midió el colesterol y el radio de omega 6, omega 3 a estos 5 grupos étnicos, y el único grupo que salió airoso del estudio fueron los griegos no vegetarianos con la dieta mediterránea. ¿Qué se encontró en ellos? Se encontró que tenían un colesterol de 239 miligramos por decilitro. Un colesterol alto, donde ellos no padecían del corazón, no tenían ningún problema cardíaco. Y esto fue lo interesante. Tenían un colesterol alto y no padecían del corazón. Pero tenían un radio de omega 6, omega 3 de 4 en 1. Quiere decir que tenían 4 veces más alto el omega 6 que el omega 3. Pero se comparó con el resto del estudio, donde estaban los grupos de control, adventistas del séptimo día vegetarianos, obedeciendo la ley de Dios, los alemanes, franceses e israelitas no vegetarianos, y encontraron que este grupo también tenía el mismo colesterol de 239 y padecía del corazón y enfermedades coronarias. ¿Qué sucedió en ellos? Que el radio de omega 6 y omega 3 que tenían era de 20 en 1. Tenían 20 veces más alto el consumo de omega 6 que del omega 3. Y aquí viene el problema. El mismo colesterol, pero un problema que diferenciaba los grupos era el alto consumo de omega 6 y el bajo consumo de omega 3. Así que aquí hubo 3 factores que se estudiaron en el estudio y esta noche lo vamos a presentar cada uno de ellos y vamos a hacer énfasis en cada uno de ellos. 3 factores para el desarrollar parte de este estudio fueron los siguientes factores. Primer factor, una insuficiencia ingesta de omega 3. Estas grasas forman los precursores de los eicosanoides antiinflamatorios, que son parte integral de la respuesta inflamatoria también. Estaba la excesiva ingesta de omega 6
Estas grasas poliinsaturadas omega 6 forman los precursores eicosanoides inflamatorios, que son parte también integral de la respuesta inflamatoria. Están también las dietas tóxicas altas en azúcar, carbohidratos, proteínas, que aumentan la homocisteína, y vamos a explicar qué es la homocisteína más adelante. Pero vamos a desarrollar este estudio de esta manera. Vamos a hablar de la insuficiencia ingesta de omega 3 y la excesiva de omega 6. Primero. Estas son las recomendaciones internacionales versus la recomendación de Estados Unidos en el 2005 acerca del consumo, la recomendación dietética americana del consumo de omega 6 y omega 3. Así que vamos a ver lo que dicen los médicos internacionalmente y vamos a ver qué dice Estados Unidos también, cuál es el consumo. Y encontramos que el consumo de omega 6 debe ser 4.400 miligramos por día, omega 6. Y Estados Unidos recomienda que debería ser 11.000 a 16.000 miligramos por día, muy alto. Vemos que el consumo de omega 3 debería ser de 2.200 miligramos. Aquí vemos una proporción de 2 en 1, doble de omega 6 a 1 de omega 3. Y vemos que Estados Unidos recomienda de que omega 3 se consuma 1.100 a 1.600 miligramos por día. Vemos una desproporción muy alta y es porque Estados Unidos está realmente defendiendo su economía, defendiendo sus alimentos transgénicos, defendiendo todo lo que han dañado ellos y ha ido ellos aumentando con esto el omega 6 en los alimentos. Bien, aquí vemos un estudio comparativo del el radio de omega 6 y omega 3, dependiendo de la nación, y vemos históricamente el radio omega 6 omega 3 en el año 1955 en Japón, que era de 3 en 1, 3 omega 6, 1 omega 3. En el Japón el 85 había subido en 4 en 1, y en Okinawa, Japón, que podemos recordar que las personas de Okinawa son las personas más longevas junto con los adventistas del séptimo día y Sardinia en Italia. Vemos que en el año 86 al 90 había subido de 6 en 1 la proporción de omega 6 omega 3. 6 veces más omega 6 que omega 3. Y vemos en Estados Unidos del año 85 al 89 cómo la proporción de omega 6 omega 3 era de 11 en 1. Estamos hablando año 85-89. Luego vamos a leer otras cosas, hermanos. Aquí vemos, hermanos, cómo el omega 6 llamado ácido linoleico, el omega 6, acumulado en la grasa corporal nuestra del año 1961 al año 2008, ha ido aumentando el acúmulo de grasa omega 6 en nuestro cuerpo. Y podemos ver esto, hermanos, este es el omega 6, el ácido linoleico. Luego les voy a decir los otros nombres para que usted lo tenga presente. Así que altos niveles de omega 6 están asociados con un aumento de todas las enfermedades inflamatorias. La lista incluye la enfermedad cardiovascular, la número 1, la diabetes tipo 2, que hay mucha diabetes en el mundo hoy en día, la obesidad, el síndrome metabólico, el síndrome del intestino irritable y la enfermedad inflamatoria intestinal, la degeneración de la mácula en los ojos. La mácula es la visión central. Si se degenera la visión central, usted tiene visión lateral, pero no tiene visión central. Y vemos también la artritis reumatoidea, que es una enfermedad autoinmune, y junto con las enfermedades autoinmunes, la artritis reumatoidea también se presenta por el exceso de omega 6, el asma, el cáncer, trastornos psiquiátricos y enfermedades autoinmunes, como ya mencioné. Todas estas enfermedades son el efecto del exceso de omega 6 y por eso podemos saber por qué se están enfermando los que obedecen a Dios. Vamos a estudiar a profundidad estas cosas. Así que podemos ver una diferencia entre el omega 3 y omega 6 y vemos que el omega 3 inhibe la agregación de las plaquetas en caso de que usted pueda formar un trombo de plaquetas, un coágulo de plaquetas. El omega 3 va a impedir que eso suceda, mientras que el omega 6 va a promover que sí suceda la agregación de las plaquetas. Vemos cómo el omega 3 promueve la vasodilatación en caso de que usted tenga una alta presión sanguínea. El omega 3 va a relajar el vaso sanguíneo para que su presión descienda, mientras que el omega 6 le va a producir vasoconstricción y va a aumentar la presión sanguínea. Vemos también cómo el omega 3 inhibe la proliferación celular. Esto realmente impide el crecimiento de tumores, pero el omega 6 sí promueve que proliferen las células en su crecimiento.
Vemos cómo el omega 3 estimula la respuesta del sistema inmunitario y cómo el omega 6 deprime la respuesta inmunitaria nuestra. Vemos también cómo el omega 3 es totalmente antiinflamatorio y el omega 6 promueve la inflamación. Pero ¿qué vamos a hablar de esto, no? Las inflamaciones, hermanos, las inflamaciones, y vamos a explicarlo más adelante, si la inflamación es aguda, es buena. Un ejemplo, usted se ha dado un golpe con un martillo en un dedo, ¿qué vamos a esperar? Que venga una inflamación. Cuando los tejidos se reparan, entonces va a venir una desinflamación. Quiere decir que el omega 6 no es tan malo porque va a ayudar a la voz de alarma para decirle al cerebro, ayúdame, he sido lastimado. Pero luego que todo se repara completamente en el lugar de inflamación, el omega 3 responde ya desinflamando el área ya con el problema. Así que vamos a ver los efectos del omega 3 y omega 6, estos ácidos grasos, en las enfermedades crónicas. Así que en las arritmias cardíacas, un ritmo cardíaco irregular, vemos que el omega 3 baja la arritmia cardíaca, mientras que el omega 6 incrementa la arritmia cardíaca. Las trombosis o los coágulos sanguíneos son bajos con el consumo de omega 3, pero incrementan con el consumo de omega 6. Las placas de aterosclerosis son bajas con el omega 3 e incrementan con el omega 6. Las HDL, llamados colesterol bueno, incrementan con el omega 3, pero bajan con el omega 6. Pero el colesterol malo tiende a bajar con el omega 3 y a subir con el 6. Los triglicéridos, que ponen en riesgo de enfermedad cardiovascular a las personas, son bajas con el consumo de omega 3, pero incrementan con el consumo de omega 6. Y todas las respuestas inflamatorias, ya sean respuestas inflamatorias para cáncer o enfermedad cardiovascular como la proteína C reactiva, tienden a ser bajas con el consumo de omega 3, la respuesta inflamatoria, pero incrementan con el omega 6. Podemos ver entonces, hermanos, que realmente necesitamos de los dos, pero un incremento de uno puede causar problemas y tenemos que ingerir alimentos balanceados. En la creación de Dios, Dios creó un balance en la alimentación y la proporción en el pasado, muchos años antes de esto, era de 1 en 1. Una respuesta que cuando Adán terminaba de cultivar el jardín, terminaba cansado, la musculatura estaba un poco cansada, había una inflamación, que luego esa inflamación daba una alarma para que se reparara durante la noche y entonces al día siguiente ya el omega 3 había desinflamado las áreas reparadas ya. Esto es una respuesta saludable. Aquí vamos a leer, hermanos, de Testimonio para la Iglesia, tomo 1, la página 125, párrafo 2. Dice así: la fabricación de productos alimentarios. Esto fue escrito en Santa Elena, California, 16 de febrero del 1901, y dice el Espíritu Santo a la Iglesia: tengo el ferviente deseo de que en todas partes la obra se lleve a cabo de acuerdo con las órdenes del Señor. Veo que en el futuro nuestro pueblo experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma como algunas cosas se llevan actualmente y en particular con relación al negocio de los productos alimentarios. Vemos cómo dice el Espíritu de Profecía en el 1901, hermanos, ponga atención a esto. Es importante que mantenga esta fecha presente. 1901, el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia diciendo que va a haber un problema alrededor del negocio de los productos alimentarios. Y dice: a medida que avanzamos, tendremos que vernoslas con problemas de invención humana difíciles que acarrearán mucha perplejidad. Las componendas conducen hacia la deshonestidad. Vemos aquí claramente como el Espíritu Santo nos advierte a nosotros acerca de cómo vendría este negocio de los productos alimenticios y qué iba a pasar con ellos. Vamos a leer. Vamos a leer de Conocimientos Actuales de Nutrición, la 8ª edición. Conocimientos Actuales de Nutrición, la 8ª edición, un libro promovido por la ONU y Organización Panamericana de la Salud, dice lo siguiente. Habla en el capítulo 10 de este libro, que es un libro de medicina, de la Escuela de Medicina hoy en día, habla de los lípidos o grasas y el metabolismo de estos, la producción de estas grasas. Y en este libro menciona los ácidos grasos N6, que son los omega 6, dice de cadena más larga, como el ácido araquidónico,
se llaman alimentos de origen, dice, se hallan en alimentos de origen animal, entre ellos la carne de órganos. Está llena de omega 6. Mire dónde debería estar el alimento omega 6. En los alimentos de origen vegetal, hay pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena muy larga, de omega 6, pero los productos de origen animal proveen colesterol y los aceites vegetales contienen un grado variable de esteroles vegetales. ¿Cuándo comenzó esto, hermanos? Miren lo que dice este libro, históricamente. A partir de la década de 1920, 19 años después que el Espíritu de Profecía dijo esto, que había un problema en el negocio de los productos alimenticios, dice así: a partir de la década de 1920 aumentó la concentración de ácido linoleico, que es el omega 6, en la dieta occidental, en tanto que el ácido linolénico ha ido disminuyendo. El ácido linoleico es el omega 3. Yo luego les voy a presentar acá en pantalla estas cosas. Así que se calcula que actualmente la proporción entre ácido linoleico y linolénico, omega 6, omega 3, en América del Norte, en Estados Unidos, es de 9 a 8 en 1 o de 20 a 30 en 1, hermanos. Es exageradamente alta. Y se aconseja una proporción de 2 a 5 en 1, dice acá, y se recomienda, que es lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que debe ser de 5 a 10 en 1. Realmente, hermanos, vamos a quedarnos con el orden de Dios y tratar de consumir alimentos no modificados y orgánicos. Tratemos de hacer un esfuerzo por esto, o cultivarlos. Así que vemos cómo estaba mostrado, hermanos, que 19 años antes de que saliera este problema, ya el Espíritu Santo estaba hablándole a la iglesia. Aquí le voy a mostrar. Esto es una base de datos de la USDA en Estados Unidos. Vamos a hablar de la semilla de sésamo, que es la semilla de ajonjolí, o le llaman el sésame seed. Aquí, reportado en julio 5 del 2014, a las 6:42 de la tarde, menciona acá, ¿no? Dice una taza, 144 gramos, de este semilla de sésamo, ajonjolí, tiene 30.780 miligramos, y le voy a mostrar de qué. Y aquí le voy a dar otra definición. Lo amarillo que he colocado acá pertenece a 18.2.2, y eso quiere decir omega 6 también. Todo eso lo hace el enemigo para confundir las mentes nuestras. Así que eso es omega 6, 30.776 miligramos en solamente una taza de esa semilla de ajonjolí. Comparado a el omega 3, que es el 18.2.3, que tiene solamente de omega 3 541 miligramos. 541 miligramos comparado a 30.776 es excesivamente alto el consumo de omega 6. Esto es una de las semillas que más el adventista consume. El adventista del séptimo día consume mucha ajonjolí, y le voy a mostrar otras cosas que consume, porque el enemigo vino a hacer guerra contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora le voy a dar la definición. Los nombres de los omegas. Por favor, mire, cuando usted pueda ver, porque se está legislando en el Congreso de que se le coloque a los productos lo que tienen de omega dentro, para que usted sepa que está consumiendo. Así que de N6 es lo mismo, o 18.2.2, o lo que es lo mismo, ácido linoleico o omega 6 es lo mismo. Si usted encuentra en los productos la palabra N3, es omega 3, o 18.2.3, omega 3, ácido linolénico, que es diferente al linoleico, bien, se confunde bastante uno, es lo mismo que hablamos de omega 3. Y esto lo he colocado para que ustedes realmente puedan diferenciar, porque es muy confuso el mercado. A veces está el producto con el legislado ya y dice lo que tiene, pero usted no puede entender por la forma como ellos lo expresan, para que usted se confunda completamente. Así que vamos a leer Temperancia Cristiana, página 12, párrafo 1. Vamos a leer Temperancia Cristiana, donde el capítulo 2 de Temperancia habla del comienzo de la intemperancia. Y dice así: Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer el mayor daño posible a la familia humana.
Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo ideó un plan. Tomaría el fruto de la vid, como también el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, y las convertiría en venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales del hombre y subyugaran de tal forma los sentidos que Satanás lograse el dominio completo. Aquí vemos cómo Satanás estaba planificando no solamente tomar el fruto de la vid, las uvas y el trigo, sino otras cosas que dio Dios como alimento para convertirle en venenos. Así que ya el Espíritu de Profecía nos había advertido esto, hermanos, y vamos a ver luego en otras presentaciones un poquito más amplio esto. Así que esto del Non-GMO Projects es una organización sin fines de lucro, y ya no solamente esta verificación independiente, en América del Norte para los productos fabricados de acuerdo con las mejores prácticas para evitar lo modificado genéticamente. La teoría de ellos al modificar alimentos es protegerlos de las plagas, mejorarlos, ¿no? Yo no sé cómo alguien se atreve a mejorar algo que Dios hizo bueno en gran manera, pero ellos dicen que lo mejoran, usted va a ver lo que queremos decir, le ponen más proteína, le ponen más nutrientes, y dicen, nosotros hemos mejorado lo que Dios hizo, ¿no? No lo dicen con esa forma, pero es un desafío al Creador, y Dios va a destruir lo que destruye en la tierra. Así que los productos deben tener por lo menos un símbolo más importante que el otro. Vamos a hablar no solamente el USDA orgánico, porque la USDA es del gobierno, es mentirosa, sino que por lo menos tenga este sello de no modificado genéticamente. Por favor, hermanos, presta atención a esto y trate de cuidarse, porque si es modificado va a tener elevados niveles de omega 6 y muy pocos niveles de omega 3. Vamos a estudiar la palabra de Dios porque dice la palabra realmente que Satanás vino a hacer guerra contra la mujer, contra la iglesia. Vino a hacer guerra contra la palabra. Vino a hacer guerra contra esta. Así que yo tomé el libro de Ezequiel 4.9 porque el adventista del séptimo día usa mucho un pan llamado Ezequiel 4.9. Este pan de Ezequiel 4.9 tiene varios ingredientes y dice así: y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. ¿Escuchó los ingredientes? Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Quiere decir que Dios le dio a Ezequiel una receta, él le dio la receta, una receta perfecta, una receta que incluía trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Entonces, ¿cuál de estos consume mucho el adventista del séptimo día? Consume mucho trigo y consume mucha avena y lentejas. Vamos a estudiarla ahora. Cómo han sido modificadas y las respuestas que tienen en los omegas. Así que el trigo entero crudo por taza de trigo, ¿no? Hoy en día tiene 24 gramos de proteínas, 628 calorías. En el pasado tenía solamente unas 4 o 5 gramos de proteínas, pero le han puesto demasiado. ¿Qué tiene de omega 6 y omega 3? El contenido de omega 6 por taza de trigo, hoy en día modificado, son 51.8 miligramos, pero de omega 6 tiene 1.152 miligramos. Vemos que no es una proporción de 2 en 1, sino muy alta, hermanos, una desproporción. A través de omega 6 se producen las enfermedades que ya mencionamos. En la cebada cocida por taza, 33.0 miligramos omega 3 y 303 miligramos omega 6. Las habas crudas, una taza de estas habas, 37.8 miligramos omega 3 y 393 miligramos omega 6. Podemos ver la proporción de omega 6 es muy alta en estos productos. Satanás tiene una guerra contra Dios, contra su palabra. Las lentejas por taza cruda, 209 miligramos omega 3, 776 miligramos omega 6. Millets por taza tiene 48.7 miligramos omega 3 y 835 miligramos omega 6. Muy alta la proporción. Pero la avena, que es lo que más usa el adventista del séptimo día, Satanás le colocó a cada taza ya modificada 607 calorías, 26 gramos de proteínas, muy alto, y omega 3, 173 miligramos, y omega 6, 3.781 miligramos. Sabía que la adventista consumía mucha granola, consumía mucho este pan, así que le colocó mucho omega 6 a este pan
para que usted, cuando consume este pan, entonces le pase todas estas enfermedades que mencionamos y viva más inflamado, estresado y con problemas cardiovasculares. Las trampas del enemigo. El pan comercial blanco, ¿no?, preparado comercialmente, cada rodaja de pan de este tiene 34.8 miligramos de omega 3, 304 de omega 6. Nosotros no deberíamos usar este pan, ¿no? El pan integral comercial por rodaja de pan, ¿no?, 7 miligramos de omega 3, 161 de omega 6. Pero el Espíritu de Profecía dice que hay más que religión en hacer un buen pan y que deberíamos hacer el pan en la casa. ¿Qué pasa con el pan que se hace en la casa? El pan preparado de trigo entero, bajo una receta, por rodaja de pan, 146 miligramos de omega 3 y 1206 miligramos de omega 6. Quiere decir que la proporción es mucho mayor. ¿Ya estamos entendiendo por qué se están enfermando los que obedecen? Porque el enemigo tiene totalmente todo su armamento enfocado a aquellos que son adventistas del séptimo día, a aquellos fieles que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El maíz, por taza de maíz, 24.6 miligramos omega 3, omega 3 24.6 y omega 6 835 miligramos, muy alto. La tortilla de maíz por onza de tortilla, hermanos, 102 miligramos omega 3, 3.318 miligramos omega 6. Una papa con piel, sin sal, una sola papa grande, al horno, omega 3, 38.9, omega 6, 129. Si usted calcula la proporción, no es tan descabellada, ¿no? Es casi 2 puntos y algo de omega 6 comparado con uno de omega 3, ¿no? Quiere decir que no es descabellada. ¿Qué pasa con esta papa? Y vamos a hablar más de ella el sábado, en otro tema. ¿Qué pasa con esta papa si se fríe la papa? Esa proporción de omega 3 y omega 6 va a variar. La papa frita de McDonald's, una grande, tiene 284 y ya no solo 38.9 de omega 3 y 129 que tenía antes cuando era al horno, ahora frita tiene 4.784 miligramos de omega 6. Toda comida frita aumenta desproporcionalmente la adquisición de omega 6 en nuestro cuerpo. Estos son los plátanos verdes. Hay muchas culturas que consumen este plátano verde, realmente. El plátano verde, 100 gramos de este plátano, tiene de omega 3 44.7 miligramos y de omega 6 77 miligramos. Esto es el plátano verde, tiene una proporción bastante interesante de omegas. ¿Qué pasa cuando ese plátano se fríe? Al freír esa misma cantidad de plátano de 100 gramos, se convierte en 177 de omega 3 y 17.992 miligramos de omega 6. Así que a través de esto es que tenemos las enfermedades cardiovasculares y todo lo que nos sucede consumiendo alimentos. Pero claro está, no deberíamos consumir grasas, no deberíamos consumir frituras, ¿no? Esto lo dice la palabra de Dios y el Espíritu de Profecía. Vamos a ver lo que dice una unidad de un hamburger hecho de carne de res molida. Un hamburger de carne de res molida, uno solo cocido, tiene de omega 3 138 miligramos y de omega 6 1049 miligramos. Es mucho también. Pero si Satanás le va a hacer daño al adventista, no le va a hacer daño tanto al que no es adventista. Este va a sufrir también. Pero ¿qué le haría al adventista si consume el famoso veggie patty, vegetariano, un solo patty de esto, 0 miligramos omega 3 y 1.358 miligramos omega 6? Vemos que el enemigo está solamente enfrascado en afectar al adventista, aunque también está afectando, como ya mencionamos, al que no es adventista también. Pero le está dando un poquito más de omega 3 que a nosotros. A nosotros no nos da nada de omega 3. ¿Qué pasa, hermanos? Los aceites, hermanos, aceites procesados en Estados Unidos, escuche la palabra que estoy mencionando, aceites procesados en Estados Unidos, todos los aceites procesados de Estados Unidos están alterados, todos están alterados genéticamente también, o en la manufacturación de ellos hay problemas. Y los aceites que antes nosotros confiábamos y que el Señor Jesús usaba,
como el aceite de oliva procesado, modificado genéticamente. Cada cucharada de estos aceites es lo siguiente. El aceite de oliva por cucharada, 103 miligramos de omega 3 y 1318 miligramos de omega 6. Cuando usted usa este aceite que le voy a mencionar, de soya, cada cucharada, 917 miligramos de omega 3 y 6.807 miligramos de omega 6. El aceite de maíz, una cucharada, 157 miligramos de omega 3, 7.224 de omega 6 por cucharada. Entonces, dijimos que Satanás iba a tomar el fruto de la vid, las uvas, ¿sí? Cada cucharada de aceite de la semilla de las uvas, 13.5 miligramos de omega 3, pero tiene 9.395 miligramos de omega 6. Iba a tomar el fruto de la vid, así como el trigo y otras cosas dadas por Dios como alimento, la convertiría en venenos. Satanás está trabajando con nosotros, hermanos. El aceite de coco comercial, modificado genéticamente, cada cucharada, 0 miligramos de omega 3, 243 miligramos de omega 6. El aceite de ajonjolí, que ya mencionamos cuánto tiene el ajonjolí de entero, la semilla, pero el aceite por cucharada, 40.5 miligramos de omega 3 y 5.576 miligramos de omega 6. El aceite de maní por cucharada, 0 miligramos de omega 3 y 4.321 miligramos de omega 6. El aceite de aguacate por cada cucharada, 134 miligramos de omega 3, 1.754 miligramos de omega 6. El aceite de canola, que es un aceite canadiense, modificado también, pero una cucharada tiene 1.031 miligramos de omega 3 y 2.532 miligramos de omega 6. No está descabellado, pero no es saludable consumirlo. Porque ellos quisieron hacer un balance, lo hicieron, pero eso trae mucho prejuicio en nuestra salud. El grano de soya, una taza de grano de soya, tiene de omega 3 2.482 miligramos y de omega 6 18.515 miligramos. ¿Por qué Satanás quiso hacer con la soya esto, no? Para el año de 1993-94, la soya no estaba modificada, estaba muy bien balanceada. Se había usado por más de 2.000 años en la China sin causar ningún problema. Usaba mucha soya, todavía vemos a los chinos usando, los asiáticos. Pero después de la modificación, la proporción fue muy alta. Y el adventista del séptimo día consume mucha soya y muchos productos de soya. Y Satanás sabía que consumía. Así que la guerra, hermano, es que si usted hoy decide comer naranja solamente, sepa que Satanás le va a dañar la naranja. ¿Estamos entendiendo esto? Y esto realmente es penoso que esté sucediendo, pero nosotros tenemos parte de la responsabilidad de que esto esté sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al pueblo adventista que saliera de las ciudades, que tomara la tierra cultivable. Y si el adventista del séptimo día hace más de 150 años atrás hubiese tomado la tierra para cultivarla, hubiese protegido la semilla y los frutos, y esta tierra hubiese sido solamente una tierra llena de productos sin modificar, protegidos por los hijos de Dios. Y los hijos de Dios iban a llevar a las ciudades los alimentos para que estas ciudades fueran llenadas de alimentos sin modificar a precios bajos. Y esto sería una gran sorpresa para el mundo, conociendo la salud que íbamos a tener nosotros si hubiésemos cuidado de la tierra, como Dios había dicho. Algo más que quiero decir de la soya. El grano de soya fue modificado y superado en muchas cosas. Cada taza hoy en día tiene 776 calorías, antes tenía 100, y cada taza hoy en día tiene 68 gramos de proteínas. No hay ningún ser humano que necesite 68 gramos de proteínas. Nosotros necesitamos como hombres, necesitamos de 53, 55 gramos y como mujeres de 45 a 46 gramos de proteínas. Pero Satanás le pone por taza 68. ¿Qué otra cosa hicieron con esto? El tofu, media taza de tofu, que es hecho de la soya, 228 miligramos omega 3 y 2019 miligramos omega 6. La leche de vaca, hermanos, Satanás no tiene que modificarla, ¿verdad que no? Porque se supone que nosotros no deberíamos consumir leche de vaca. Cada taza tiene 183 miligramos omega 3 y 293 miligramos omega 6, una proporción de 2 en 1. Muy bonita. Pero el ataque no es contra el que toma la leche de vaca, sino contra el que toma la leche de soya modificada. Cada taza de leche de soya tiene 34.2 miligramos omega 3 y 2.831 de omega 6. Porque el ataque es contra aquellos que guardan los mandamientos, no aquellos que no los guardan, los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Podemos entender por qué el tema, por qué se están enfermando los que obedecen? Pero tenemos que obedecer a Dios, tenemos que obedecer a Dios.
pero tenemos que cuidar la tierra. Voy a hablar ahora de esto realmente penoso para mí. Yo promoví mucho en el pasado el consumo de nueces y semillas, almendras y todo esto. Yo mismo las consumía en grandes proporciones, pero empecé a notar cambios en mi cuerpo y empecé a notar cosas que me estaban pasando y yo también me hice la pregunta, ¿por qué? En el pasado las semillas estaban totalmente saludables, no había ningún problema en ellas. ¿Qué ha pasado hoy en día con las modificaciones? Y voy a dar este reporte que yo tengo, que salió en el año 2003. No había ningún problema, y vamos a ver, no había problema de ningún tipo con las almendras, por ejemplo. Cada taza de almendras, que es una proporción de 24 almendras, una taza, tenía de calorías 160 gramos. Y tenía de proteínas solo 6 gramos de proteínas. ¿Lo estamos viendo acá? Una taza, 6 gramos de proteína, 160 calorías, en el año 2003. A partir del año 2006, esta proporción cambió, y una taza de almendras hoy en día tiene 822 calorías y no 160, y tiene 30 gramos de proteínas y no solo 6. ¿La enriquecieron? Sí, no podemos negar esto, pero no teníamos nosotros que enriquecerla. ¿Qué otra cosa tenía? 8.3 miligramos de omega 3 y 17.252 miligramos de omega 6, que es netamente inflamatorio. De esto estamos hablando nosotros, hermanos. Por eso estoy queriendo corregir con este tema las cosas del pasado. No corregir, sino actualizar el momento histórico profético que vivimos, porque nosotros vamos a padecer. Hay otras cosas que quería mostrarles, pero realmente acerca de la sucrosa, que es azúcar, tiene mucha sucrosa hoy en día, y algo que le pusieron a las almendras para hacer la leche de almendra fue galactosa. La galactosa es el azúcar de la leche de vaca. Yo se lo quiero presentar solamente para darle información. Pero tenemos que tener mucho cuidado hoy en día, tristemente. Si usted encuentra todos estos productos que venimos hablando, orgánicos no modificados, los consuma sin ningún problema. Si encuentra un árbol de ancestros ya, ¿no?, de muchos años, usted puede consumirlo de ese árbol. Pero por favor, estos árboles modernos que se plantan, que producen muy rápido y producen mucha cantidad, téngale un poco de cuidado. Así que otras nueces como las cashew nuts, la nuez de la India, como le llaman, en la República Dominicana, en otros países se llaman cahuil, le llaman cayú. Cada 100 gramos de estas, ¿no?, 62 miligramos de omega 3, 7.782 miligramos de omega 6. En las llamadas maní, una taza de maní, 260 miligramos de omega 3, 14.434 miligramos de omega 6. En las nueces, que eran las más altas en omega 3, Satanás invirtió todo esto y en una taza de estas nueces le colocó 10.623 miligramos de omega 3, pero 44.567 miligramos del 6. Eran las nueces llamadas cerebritos, que ayudaban a la memoria, a la mente. Hoy en día las distorsionan completamente. Ojalá podamos encontrar no modificada, usted la pueda consumir. En las nueces pecanas, cada taza de esas pecanas, 1.075 miligramos de omega 3 y 22.487 miligramos de omega 6. En la semilla de sunflower o semilla de girasol, cada taza, 34 miligramos de omega 3, 10.602 miligramos de omega 6. La semilla, las pignolias o pine nuts, como le llaman, una taza de estas semillas, 151 miligramos de omega 3 y 45.369 miligramos de omega 6. En las macadamias, nueces, una taza de ellas, 276 miligramos de omega 3, 1.737 miligramos de omega 6. En los pistachos, una taza de pistacho, 312 miligramos de omega 3, 16.237 de omega 6. ¿Qué tenemos para solución? Y esto es una lista corta totalmente. Yo le voy a pedir a usted que entre a la página de internet donde vamos a tener un listado de todos los alimentos del mercado y lo colocamos en 3 colores. Le colocamos color rojo, verde y amarillo como un semáforo. ¿Para qué? Para que sea fácil de distinguir. Y en la lista usted va a ver el nombre del alimento, la cantidad y luego dice qué cantidad de omega 3 y omega 6 tiene. Todo eso usted lo va a poder adquirir o bajar del internet a través de la página que usted va a ver. La solución de esto, hermanos, gracias a Dios, tenemos algo que está en el mercado muy, muy famoso, que es la chía. La semilla de chía, cada onza, que son 2 cucharadas, le aporta 4.915 miligramos de omega 3
y de omega 6 solamente 1620. Vemos aquí que tiene mucho omega 3. Quiere decir que usted puede, en vez de consumirse una cápsula de aceite de pescado, que no sabe de dónde lo sacan, con 1000 miligramos, consuma 2 cucharadas de esto mezclado, batido con fruta, y puede entrar a la página de internet que le va a salir a usted en la pantalla, para que usted pueda bajar la receta que tenemos acerca de qué hacer con la chía. Con 2 cucharadas tiene usted casi 5000 miligramos en vez de estar gastando dinero en otras cosas. La semilla de la chía todavía está barata en el mercado y es orgánica. ¿Cuáles son los beneficios de la semilla de la chía y el omega 3 que tiene? Pues baja los niveles de azúcar en la sangre, reduce el colesterol, triglicéridos, va a bajar la presión arterial, mejora la salud de su mente, de su cerebro, mejora el sistema inmunológico, promueve una salud de los huesos en la osteoporosis, osteopenia, mejora los ataques de asma, limpia el colon, reduce los calambres menstruales, ayuda a levantar musculatura, promueve la salud de los senos en caso de cáncer de seno, ayuda a reducir el riesgo de cáncer de próstata, mejora la salud mental de los pacientes ya envejecientes, mejora también el balance de hormonas en las mujeres, reduce el estrés y la fatiga, mejora el dormir en las noches, dice que ayuda a perder peso, mejora la constipación crónica o el estreñimiento, mejora la resistencia, ayuda a un saludable estadio de embarazo, promueve salud de las uñas y el pelo y es antienvejeciente. Tiene muchos beneficios la chía. Por favor, empiece a consumirla para que empiece a adquirir más omega 3 en su cuerpo. Acerca de la semilla de linaza, estas son las semillas de linaza enteras, sin masticar, sin moler, ¿no? Sin pulverizar. Recuerde que el aceite está dentro de la semilla. Siempre tiene que estar, ¿no?, el aceite ahí. En cuanto a la chía, que no le mencioné, le quiero decir lo siguiente. Nunca use la chía si no la deja remojar por lo menos 6 horas en agua. No la use seca, por favor, porque le va a traer problemas en el intestino. Así que, hablando de la semilla de linaza o el flaxseed, una cucharada tiene 741 miligramos omega 3 y solo 192 de omega 6. Está bueno. Si usted la pulveriza, rompe la semilla de linaza y expone el aceite, cada cucharada de este polvo de linaza va a tener de omega 3 1597 miligramos y de omega 6 solo 414. Pero por favor, si tiene la oportunidad de usar el aceite de la linaza por cucharada, va a tener 7196 miligramos omega 3 y solo 1715 miligramos omega 6. Usted puede usar de este aceite de linaza 2 cucharadas al día o 3 cucharadas para hacer sus aderezos de ensalada, para los vegetales. Y usted va a tener realmente una proporción maravillosa de omega 3, que es antiinflamatorio, promueve la salud mental, promueve el antienvejeciente, ayuda a muchas cosas como ya le mencionamos. Vamos a hablar ahora, ya terminando, de lo que fue el omega 6 y omega 3. Ya podemos entender ahí más o menos por dónde viene el problema, por qué se están enfermando los que obedecen. Vamos a hablar del otro tópico que encontraron en este metaanálisis, que fueron dietas tóxicas altas en azúcares y carbohidratos. Aquí usted va a ver 2 palabras, una que se llama GI y GL. El GI quiere decir el índice glicémico o glucémico y el GL quiere decir la carga de glucemia. ¿Qué quiere decir? El índice glicémico es una persona se come una rodaja de pan y el azúcar le subió a 98. Es el índice glicémico de una rodaja de pan. Pero si la persona se comió 8 rodajas de pan, entonces ya no va a tener 98 de azúcar, va a tener una carga glicémica muy grande o una carga de azúcar muy grande. Esto es lo que quiere decir estas palabras. ¿Qué queremos mencionar? Bien. El Espíritu de Profecía, en el capítulo 11 de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, la página 390, párrafo 3, y esto fue escrito en 1870, hermanos, habla del azúcar. Y dice claramente acá, el azúcar no es bueno para el estómago, no lo es. ¿Qué quiere decir? Que no se debe consumir. No azúcar, hermanos. Y causa fermentación y esto anubla la mente y trae mal humor. ¿Por qué? Porque si se fermenta el azúcar produce alcohol en la sangre y eso va a trastornar nuestro carácter. Menciona también que el azúcar recarga el organismo y estorba el trabajo de la máquina viviente. Joya de Testimonio también lo menciona. Con frecuencia, dice el Espíritu Santo, me siento a las mesas de los hermanos y veo que usan grandes cantidades de leche y azúcar.
Estas recargan el organismo, irritan los órganos digestivos y afectan el cerebro. Cualquier cosa que estorba el movimiento activo del organismo afecta muy directamente el cerebro. Y por la luz que me ha sido dada, sé que el azúcar, y luego dice, cuando se usa copiosamente, es más perjudicial que la carne. ¿Qué es esto de usarla copiosamente? Ya se dijo que no es bueno. Y ahora dice que si se usa mucha cantidad, claro, mientras más cantidad se use, peor. No es muy perjudicial y más que la carne. Consejos sobre régimen alimenticio, página 390, párrafo 3. Esto es un estudio de bioquímica hecho en Alemania. En este estudio de bioquímica se ve la concentración de azúcar siguiendo diferentes comidas. Cuando se consumen frutas y vegetales, el nivel de azúcar en la sangre y de insulina trabaja de esta manera. Usted ve, lo verde es insulina, lo marrón es azúcar, glucosa. Trabaja de esta manera. Hace una curva suave, 5 a 6 horas y da saciedad completamente. Dios creó las frutas y los vegetales para que no hubiesen diabéticos, ni hipertensos, ni cancerígenos en la tierra. Recuerde esto. El azúcar bien manejada con frutas y vegetales. ¿Qué sucede cuando se consumen productos procesados, chocolate, barritas con avena, panes dulces o bananas? Y luego le voy a explicar lo de la banana. Cuando se consume esto, el nivel de azúcar sube muy rápidamente en pico en menos de 1 hora. No hace lo mismo que las frutas y vegetales en este momento. ¿Qué pasa? Cuando sube, eso hace que la insulina suba también de una forma alarmante y baje el azúcar en menos de 2 horas y viene un apetito atroz otra vez. Y esto es lo que sucede en países como este, que las personas dicen, es que a mí me da hambre con mucha frecuencia cada 2 horas. ¿Por qué? Porque su nivel de azúcar cuando comió la primera comida fue muy alto repentinamente. Y el hambre se despierta 2 horas después. ¿Por qué se despierta el hambre? Porque la insulina la baja en menos de 2 horas. El problema de esta situación de subir el azúcar repentinamente, así como acá, es que la insulina se quede elevada y no baje como bajó junto con la glucosa. ¿Qué pasa entonces si la insulina se eleva? Si la insulina se eleva, incremento de insulina, esta concentración aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos, aumenta la adrenalina, lo pone más nervioso a usted, aumenta el cortisol, le aumenta las inflamaciones en el cuerpo, aumenta la creación de más grasa en su cuerpo y le produce coágulos sanguíneos. Entonces ya no estamos hablando del omega 6. Satanás hizo un paquete para producir enfermedad. Produjo mucha glucosa en los alimentos y la gente consume mucho azúcar hoy en día. ¿Qué pasa cuando incrementa la insulina? También su concentración en la sangre, que va a bajar la melatonina y va a sufrir de insomnio, va a bajar el DHEA y se descontrolan las hormonas. En el hombre la testosterona se baja y en la mujer la progesterona y los estrógenos empiezan a variar y a desbalancearse. Va a bajar la hormona de crecimiento humana que puede controlar hasta la diabetes en las personas, puede reconstruir los huesos, reparar los tejidos. Va a bajar la quema de grasa en el cuerpo. Va a bajar la fibrinolisis, que es la destrucción de los coágulos que se forman, ya no se van a destruir. Y va a bajar una sustancia llamada FOXA2, que es una proteína que sale del hígado cuando usted come alimentos crudos sin cocer. Cuando usted come alimentos crudos sin cocer, como consumir frutas y vegetales en un estado así y mantiene niveles normales de insulina y glucosa, sucede lo siguiente: se produce una proteína que le da mucha energía durante el día. Entonces hoy en día vemos las personas cansadas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque consumen muchos azúcares y la insulina le empieza a producir más cansancio. Vamos a leer lo que dice el Espíritu y Profecía en Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 124, párrafo 2. El Señor desea que los que viven en los países donde se pueden obtener frutas frescas durante gran parte del año, reconozcan la bendición que tienen en ellas. Cuanto más dependamos de las frutas frescas, tal como se las saca del árbol, tanto mayor será la bendición. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que la fruta que se desprende del árbol es la fruta correcta. ¿Usted se imagina un cristiano madurando fuera del árbol? ¿Fuera de Jesús? ¿Se bautiza pero se va lejos de Jesús? ¿Se madurará? Y si se trata de madurar, se va a podrir. Así que miremos esto con cuidado. Dios quiere que usted coma las frutas del árbol.
Así que cada árbol de fruta, por las raíces, absorbe agua. Por las hojas, el CO2, que es lo que eliminamos nosotros cuando respiramos oxígeno, eliminamos carbono, dióxido de carbono. La luz solar llega a las hojas, el oxígeno también llega a las hojas, sale de las hojas, perdón, y no es beneficioso a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando se combina el CO2 con el H2O, el agua con el dióxido de carbono? Se produce el azúcar en la fruta. Si la fruta está adherida completamente a la planta. ¿Qué quiero decir? Cuando una banana está verde, porque dimos el ejemplo de la banana, porque subía el azúcar, cuando la banana la cortan verde no desarrolló ningún tipo de azúcares, cero desarrollo de azúcares. No estuvo pegada de la planta. El carbohidrato de esta banana es 27 gramos, que son 27.000 miligramos, y de almidón tiene 6.3 miligramos, que son 6.300 miligramos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasará con el carbohidrato y el almidón? Que cuando ellos son digeridos, la banana la maduran a la fuerza en una cámara de gas acá en Estados Unidos y otros países también, la colocan en una cámara de gas de una noche a la mañana y al otro día amanecen todas amarillas. ¿Se maduraron realmente? No, cambiaron de color. Solamente cambiaron de color. En la maduración se da adherida al árbol completamente. ¿Qué sucede cuando el carbohidrato y el almidón son procesados de esta manera? Forzados, la sucrosa y la sucrosa es azúcar de mesa, y la glucosa son elevadas altamente. La fructosa no tiene mucho que ver porque miramos cómo la fructosa de la fruta no subía el azúcar en la sangre. Pero estos niveles de glucosa, que es lo que se mide en los diabéticos, empieza a subir. Así que por favor, si usted es diabético, no use bananas maduradas de esta manera. Trate de buscar un árbol del pasado, una planta de banana del pasado, sus bananas que se maduren, empieza a usarla de esta manera, como Dios lo dio, en orden. Esta semana te doy esta cantidad, la semana que viene te doy otra cantidad y así va en orden las plantas, ¿no? Pero madurada en su propia mata y usted verá que el sabor es más dulce, es más deliciosa y no le suben los niveles de azúcar en la sangre. Esta es la caña natural o el jugo de caña. El jugo de caña por cucharada de jugo de caña no desarrolla ningún tipo de azúcar. ¿Lo están mirando? Tiene de omega 3 0.8 y de omega 6 9.2, pero no tiene sucrosa, glucosa, todo es cero. Pero si usted procesa esta caña, que no deberíamos procesar nada de Dios, dejarlo natural y consumirlo como Dios lo dio, por algo Dios dio la caña de azúcar, para que usted se la coma así. No haga nada más con ella, pero si usted la procesa y la convierte en azúcar, aunque sea marrón o blanca, cada cucharada de ese azúcar tiene 425 miligramos, 55 miligramos de sucrosa, 60.8 de glucosa y de fructosa tiene 50. Pero no deberíamos procesarla. Aquí ya sube el azúcar y le voy a mostrar en un estudio médico. Este es el azúcar del árbol de maple, ¿no? Es el árbol canadiense donde sacan el sirope de maple, el sirope de arce. Una cucharada de este sirope, hermanos, tiene 0 sucrosa, glucosa y fructosa. Quiere decir que esta azúcar obtenida netamente de sacar del árbol de maple estos gránulos, esto no sube el azúcar en la sangre. El agave, tristemente, ha sido comercializado y cada onza de agave tiene 115 miligramos de sucrosa y 333 de glucosa, va a subir la glucosa en la sangre. Si usted va a México y toma el agave directamente del árbol, de la planta, no va a tener ese problema. Pero tristemente lo que estamos recibiendo es algo procesado ya y no es el original. La miel, tristemente la miel también, una cucharada de miel. Recuerde que la palabra de Dios dice que Juan el Bautista usaba miel silvestre. ¿Por qué dice silvestre? No era de factoría, no era de fábricas. Estas miel son fabricadas en factorías. Y una cucharada de esta miel tiene 187 miligramos de sucrosa y 7.506 de glucosa, ya le subió el azúcar en la sangre. Tristemente. Vamos a ver este estudio hecho por el doctor Saris, un médico allá en Massachusetts, reportado en mayo del 2003. Y él habla de la glicemia en los carbohidratos o hidratos de carbonos y la regulación de peso. Él estuvo estudiando niños y adultos en Massachusetts y él reportó el nivel de glucosa de los carbohidratos y la regulación de peso. Y vemos esto aquí ahora.
Aquí vemos el incremento de glucosa en el plasma después de 6 horas de haber comido. Sube con la glucosa viene del carbohidrato, no sube con la fructosa, sino que baja, porque la fructosa no sube en la sangre el nivel de glucosa, porque no es glucosa, es fructosa. La sucrosa o azúcar de mesa sube y el almidón sube también la glucosa en 6 horas. ¿Qué sucede entonces con la insulina? ¿Cómo incrementa la insulina en el plasma después de 6 horas? Va a incrementar con los carbohidratos la glucosa, va a incrementar la sucrosa con el azúcar de mesa o los almidones, pero la fructosa no sube la insulina, sino que pasa lo que ya les mostramos anteriormente. Quiere decir, hermanos, que Dios creó los alimentos para que nadie sufra de ninguna enfermedad. Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 131, párrafo 3, dice así. Perdón, es del tomo 7, estoy hablando de hace ratito, tomo 1, y es el testimonio tomo 7. Ese es todo lo que he ido leyendo, el testimonio tomo 7, perdón. Página 131, párrafo 3. Perdón por esto. En el consumo de los alimentos debemos ejercer buen sentido. Cuando descubrimos que cierto alimento no nos sienta bien, no necesitamos escribir cartas para averiguar la causa de la molestia. Cambiemos el régimen. Qué sencillo es Dios. Cámbialo. Usemos menos de ciertos alimentos, proveamos otras preparaciones. Pronto conoceremos el efecto que tienen sobre nosotros ciertas combinaciones. Como seres humanos inteligentes, estudiemos individualmente los principios y hagamos uso de nuestra experiencia y juicio para decidir cuáles son los mejores alimentos para nosotros. Vamos a hablar ahora de otro factor. Hablamos de un factor interesante que hablamos, de los desbalances de omega 6 y omega 3, hablamos de la dieta alta en azúcares y ahora vamos a hablar de la dieta con exceso de proteínas que afectan la homocisteína y produce más inflamaciones. Satanás hizo un conjunto de problemas, hermanos, y todos son inflamatorios, porque en la enfermedad inflamatoria está el cáncer también incluido. La homocisteína es un aminoácido azufrado que ha sido considerado como factor influyente en el desarrollo de enfermedades. Un aminoácido es un componente de las proteínas. Las proteínas tienen 20 aminoácidos, ya lo explicamos anteriormente en otras presentaciones. Así que este aminoácido azufrado se ha considerado influyente en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares del corazón y cerebrovasculares del cerebro. En mecanismos neurotóxicos como el aumento del estrés oxidativo, vamos a hablar de él en un momentito, la generación de derivados de homocisteína, así como del incremento de la toxicidad de la proteína. El exceso de proteína produce mucho tóxico en el cuerpo. Hay vitaminas involucradas en la homocisteína. Las vitaminas son el ácido fólico, la vitamina B6 y la vitamina B12. Tanto la vitamina B6 como la vitamina B12 actúan como coenzimas en el metabolismo de la metionina y la homocisteína. La metionina protege mucho el hígado, hermanos, ¿no? Dice acá también que es por esto que se refleja una estrecha relación entre los niveles plasmáticos de esta vitamina y los niveles de homocisteína. Si usted balancea estas tres cosas, su nivel de homocisteína va a estar balanceado. La deficiencia de alguna de las vitaminas nombradas anteriormente, ya sea vitamina B6 o B12, ácido fólico, puede causar insuficiente disponibilidad del grupo llamado metilo, que obstaculiza así el correcto metabolismo de la mielina. Voy a explicar lo que es la mielina. Cada cable que usted ve tiene una cobertura de plástico. Esa cobertura de plástico en nosotros, en los nervios nuestros, significa una capa de mielina que protege. ¿Qué pasaría si el cable eléctrico no tiene esa cobertura de plástico y usted lo toca? Le va a dar corriente. Así pasa con nosotros si los cables nuestros no están protegidos de la mielina y la homocisteína, estas vitaminas, ¿no?, ayudan a que esto ocurra en nosotros. ¿Qué va a pasar? Si todo el cable nervioso tiene una cobertura de mielina, va a haber una neurotransmisión, va a pasar los mensajes a los nervios muy bien, pero si hay escape de energía, va a dar corriente en el camino. Y dice aquí, y la membrana de fosfolípidos, que posteriormente se verá reflejando en el deterioro cognitivo. De esto vamos a hablar más adelante. La cognición es el aprendizaje, el entender, el tomar decisiones correctas. Eso es la cognición. Recientes estudios enfocados en la homocisteína y el daño de las neuronas han asociado el aumento de la homocisteína como factor de riesgo importante en enfermedades neurológicas y del cerebro vascular como las siguientes enfermedades:
Enfermedad de Alzheimer tiene que ver con la homocisteína. Satanás está borrando la mente, está causando demencia, está causando enfermedad de Parkinson, está causando epilepsia y enfermedades cerebrovasculares. La enfermedad cardíaca, las concentraciones adecuadas de ácido fólico, vitamina B12 y vitamina B6, que son los que balancean la homocisteína, pueden disminuir los niveles en la circulación de la homocisteína, un aminoácido anormal que se encuentra en la sangre. En cuanto al infarto cardíaco, el ácido fólico puede reducir el infarto cardíaco, el riesgo. En cuanto al cáncer, la asociación entre el ácido fólico y el cáncer parece ser compleja y se ha sugerido que el ácido fólico puede ayudar a prevenir el cáncer. En cuanto a la depresión y la relación con la homocisteína, algunas evidencias relacionan bajos niveles de ácido fólico con la depresión también. En la memoria y la agilidad mental, un estudio realizado durante 3 años con 818 personas mayores de 50 años sobre memoria a corto plazo, agilidad mental y fluidez verbal, se encontró una mejoría en todas aquellas personas que ingirieron 800 microgramos diarios de ácido fólico que aquellos que tomaron solamente un placebo o una pastilla que solamente tenía polvo talco, que no era nada. El estudio fue reportado por la revista The Lancet en el 19 de enero del 2007. En la fertilidad, el ácido fólico es necesario para la fertilidad tanto en hombres como mujeres. Dice aquí orexigeno. Orexigeno quiere decir que se sabe que la ingesta terapéutica de ácido fólico tiene efectos de aumentar el apetito, aumenta el oxígeno en la sangre también. Vamos a hablar del estudio. Recuerde que nosotros reportamos que había varios factores en el estudio que se había hecho. Este estudio también fue incluido el estilo de vida de carnívoros, vegetarianos y veganistas. Y un dato estadístico encontrado en cada uno de ellos: si usted tiene menos de 10 milimoles por litro en el estudio que se le hace de homocisteína, usted está bien. Pero los carnívoros tenían una homocisteína de 12, un poco elevada. Los vegetarianos tenían 16 y los veganistas, obedeciendo a Dios, tenían una homocisteína de 19 en el año 2001. Se reportó nuevamente en el 2002, comparándolo nuevamente, y se encontró que la homocisteína de los carnívoros seguía en 12, la de los vegetarianos en 17 y de los veganistas en 27. Quiere decir que Satanás tiene un enfoque a aquellos que quieren vivir una vida más santa y pura delante de Dios. Así que estas son las vitaminas que mencionamos: vitamina B6, ácido fólico y vitamina B12 para la homocisteína. Y les voy a dar un ejemplo ahora. Este ejemplo que le voy a mostrar. Para la homocisteína usted necesita 3 cosas: ácido fólico, 800 microgramos al día, vitamina B6, 50 miligramos al día, y vitamina B12 necesita 400 microgramos al día. Hoy en día existen en el mercado productos, yo he quitado la casa comercial, pero productos que tienen un balance de la homocisteína y tienen esa vitamina B6, ácido fólico y vitamina B12. Usted puede consumirlo o puede consumir los alimentos que son ricos en estas cosas. Vamos a hablar de la inflamación y ya casi vamos a concluir el tema. Después de este tema vamos a hablar de cómo se produce un infarto cardíaco. Vamos a llegar por qué las enfermedades cardiovasculares. Las inflamaciones pueden llevarlo a usted a producirle un cáncer, enfermedad cardíaca, Alzheimer, diabetes tipo 2, artritis, enfermedades autoinmunes, neurológicas y enfermedades pulmonares. Todo esto tiene que ver con la inflamación. Por eso el enemigo ha querido hacer que usted se inflame con el omega 6, se inflame con el consumo de azúcar, se inflame con desbalance de la homocisteína. Él quiere estas cosas. Ahora bien, ¿qué es la inflamación y causas de inflamación sistémica? Normalmente pensamos en la inflamación como algo negativo, pero hay que saber los diferentes tipos, sus causas y sus funciones para tener en claro qué es lo que tenemos que evitar y qué es normal o incluso beneficioso para nuestro cuerpo. La inflamación está diseñada como una respuesta común, natural y necesaria ante un estímulo de elección, dolor, enfermedad y estrés. La respuesta inflamatoria es el principio del proceso curativo natural de nuestro cuerpo y se manifiesta con dolor, hinchazón, calor y rubor, enrojecimiento. Esto es lo que se conoce como inflamación aguda y sus causas pueden ser un trauma, infección por patógenos, quemaduras, irritantes químicos, congelación, cortes, laceraciones, reacciones alérgicas. Todo eso es inflamación aguda, ¿no? Natural, que suceda.
Esto permite que haya un mayor flujo de sangre cuando hay una respuesta inflamatoria hacia la zona lesionada, lo que calienta la zona, la hace tener un color rojo y lleva más plasma, leucocitos, glóbulos blancos al sitio del tejido lesionado. Los vasos sanguíneos se vuelven más permeables, dejan salir más plasma y leucocitos y glóbulos blancos que fluyen a través de sus paredes del tejido dañado para hacer su trabajo de reparación. La migración del plasma al tejido es lo que hace que éste se inflame. Al mismo tiempo, el cuerpo libera un mediador de la inflamación llamado bradiquinina, que aumenta la sensibilidad al dolor en el sitio y evita que usemos el área afectada. Estas sensaciones, calor, rubor, dolor, hinchazón y pérdida del funcionamiento, son molestos y familiares, pero son necesarias para la correcta curación. Así que las inflamaciones agudas momentáneas son necesarias si hay un trauma o una lesión. Ahora, ¿cómo puede ser algo normal y beneficioso estar implicado en alguna de las enfermedades más problemáticas y mortíferas de nuestra era? Cuando la inflamación se vuelve crónica y sistémica, cuando deja de ser una respuesta aguda y se convierte en una característica constante de nuestra fisiología que siempre está activada, es cuando los problemas aparecen. La respuesta inflamatoria debe ser corta y localizada. Una gran parte de la inflamación consiste en desmantelar los tejidos que se dañaron con la lesión, atacando a las partes dañadas y a los patógenos invasores antes de volver a reconstruir estos tejidos. La respuesta inflamatoria tiene el potencial de dañar el cuerpo. Por eso es normalmente un sistema muy regulado, porque no queremos que se salga de lo normal y ataque los tejidos sanos. Pero si está activa todo el tiempo, esta regulación se hace más difícil. Así que la inflamación normalmente es un proceso corto, como dijimos, y momentáneo. Pero hay algunos factores que pueden hacer que se convierta en una inflamación sistémica de bajo nivel y ataque nuestro cuerpo de una forma continua. ¿Qué factores son estos que atacan a nuestro cuerpo de una manera continua? La falta de sueño. La falta de sueño, el dormir poco, está relacionado con una elevación de los marcadores de inflamación. Dormir poco es un problema crónico en los países desarrollados. Nos solemos ir a la cama muy tarde, nos tenemos que levantar muy temprano y usamos muchos aparatos electrónicos durante la noche que empeoran la calidad del poco sueño que conseguimos. La falta de movimiento. Actualmente es muy común la vida sedentaria y la falta de actividad está relacionada con la inflamación sistémica de bajo nivel. Ya no tenemos que caminar para ir a sitios, tenemos ascensores, nos sentamos durante horas y no tenemos tiempo para hacer ejercicio. El poco descanso es otra causa también. Otras personas se mueven demasiado con muy poco descanso y recuperación, sobreentrenan, es una forma de inflamación crónica también. Personas que duran 4 horas en un gimnasio. El estrés crónico. La vida moderna es estresante, facturas, trabajo, transporte, política, ejercicios que odias. Todo esto suma y no parece irse. Si se convierte en más de lo que puedes manejar, tu cuerpo tendrá una respuesta fisiológica inflamatoria al estrés emocional. La falta de desconectarse. Cuando estás siempre en el computador, siempre comprobando el email, el Facebook, el smartphone, siempre estás prendido, puede que pienses que estás relajado porque tu cuerpo está quieto, pero no estás relajado. La poca salud intestinal. En los intestinos se encuentra la mayoría del sistema inmunitario humano. Cuando no está en buenas condiciones, tampoco lo está tu regulación inflamatoria. Del intestino parte más del 70% de la respuesta inmunitaria. El mal radio del estrés agudo y crónico. Respondemos mucho mejor a factores de estrés agudo que a un estrés repetido o continuado. Aunque este último, del estrés repetido y continuado, sea de menor intensidad, los síntomas del problema inflamatorio son agravados por un estrés repetido, pero no si es agudo. Estamos preparados para un estrés agudo e intenso que requiere una respuesta inflamatoria aguda, pero todo este otro estrés de bajo nivel, evolutivamente discordante, superficial y leve, nos descoloca y nos produce una vida de inflamación crónica. Personas que se acostumbran al estrés. No, que yo soy así, yo siempre estoy así, yo siempre estoy rápido. Eso se va a convertir en una cronicidad y una inflamación.
Ahora bien, ¿cómo se produce un infarto del corazón? Ya hemos hablado de los problemas cardiovasculares. Ahora, ¿cómo se produce el infarto cardíaco a través de todo lo que estudiamos esta noche? Bien, las arterias son saludables que Dios nos colocó en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Las arterias saludables reciben una lección. ¿Qué pasa después de la lección? ¿Qué va a pasar? Tiene que inflamarse. Viene y se inflama, ¿no? La arteria. ¿Qué pasa después de la inflamación? Que la inflamación viene, se oxida el colesterol en la inflamación. Al oxidarse el colesterol, hay un coágulo que se presenta el coágulo, hay una arritmia cardíaca fatal, el corazón sale de ritmo y luego viene el infarto cardíaco. Así se produce un infarto. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder prevenir esto? ¿Qué vamos a hacer con lo que estudiamos esta noche? Si usted es vegetariano, no estoy hablando de veganista, si come queso todavía y otras cosas, y sus arterias saludables reciben una lección y se inflaman, ¿qué necesita para desinflamarla? Necesita el omega 3 como antiinflamatorio. ¿Qué necesita para prevenir que la inflamación se oxide el colesterol? Necesita la homocisteína, ya lo mencionamos. ¿Qué otra cosa necesita? ¿No? Necesita, si se oxida su colesterol y se produce un coágulo, necesita el omega 3 que es anticoagulante. Ahora, ¿qué otra cosa necesita para evitar una arritmia fatal? Dijimos que el omega 3 era antiarrítmico, así que necesita el omega 3 para prevenir todo esto. Regular la homocisteína, que es regulando la ingesta de azúcar, carbohidratos y proteínas, y regulando la ingesta de omega 3. Si usted es veganista, ¿qué va a pasar con usted? Si se porta tan bien. Lo mismo. Si usted tiene una arteria saludable y selecciona, necesita el omega 3 para evitar la inflamación o retrocederla. Si se va a oxidar el colesterol, necesita tener una buena homocisteína, vitamina B6, ácido fólico y B12. Si se va a oxidar el colesterol para producir un coágulo, necesita el omega 3 que es anticoagulante. Y para prevenir las arritmias cardíacas y el infarto cardíaco, necesita también el omega 3 para esto. Este es el resumen de todo lo que hemos venido hablando esta noche. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Ya para concluir definitivamente. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 136, párrafo 5. Si consagramos nuestra vida al servicio de Dios, nunca podremos ser colocados en una situación para la cual Dios no haya hecho provisión. Si consagramos nuestra vida. Cualquiera sea nuestra situación, tenemos un guía que dirige nuestro camino. Cualesquiera sean nuestras perplejidades, tenemos un seguro consejero. Sea cual fuere nuestra pena, desamparo o soledad, tenemos un amigo que simpatiza con nosotros. Si en nuestra ignorancia damos pasos equivocados, Cristo no nos abandona. Su voz clara y distinta nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Salmo 103, 6. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Nosotros tenemos un Dios que está con nosotros, hermanos. Isaías 57, 1 dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Dios está con nosotros, hermanos. Dice Isaías 57:2, entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Y Salmo 121 del 1 en adelante dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, que el Señor les bendiga y espero que hayan entendido el tema, por qué se están enfermando los que obedecen. Así que doy gracias a Dios, hermanos. ¿Podemos terminar con una oración esta noche? ¿Oramos? Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos gracias infinitas porque tu amor y misericordia nos han alcanzado a nosotros. Sabemos, Señor, que no estamos solos.
Sabemos que aunque el enemigo esté destruyendo la tierra y queriendo destruir tus templos del Espíritu Santo, que son nuestros cuerpos, que son tuyos también, pues Jesús lo compró en la cruz del Calvario con su sangre. Sabemos que tenemos una protección, un Padre que se compadece de nosotros, que nos ayuda en nuestras debilidades y nos ayuda en estos conflictos, Señor. Te pedimos, Padre, que protejas a cada hijo tuyo en esta tierra, que abra su entendimiento y sus ojos, que le permitas a ellos poder entender, comprender claramente que estamos en tiempo de guerra y no de paz. Que Jesús al venir a la tierra vino a traer espada, no vino a traer paz, Señor. Así que sabemos que tan pronto Él vino la guerra, pero nosotros queremos ser, Padre amado, guerreros tuyos en esto y que deseamos que tú seas nuestro comandante, que defienda nuestra causa, que nos salves de esta opresión y de este ataque tan feroz que el enemigo tiene con tus hijos. Guárdanos, Señor. Ahora te pedimos que nos acompañes esta noche, que salgamos de este lugar protegidos por ti, bendecidos por ti. Y una vez más, te agradecemos estos favores a través de los méritos de aquel que dio su vida por nosotros, vertió su sangre en el Calvario por cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.